Buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí, mi nombre es Reinaldo Soto. Vamos a meditar en una partecita más de la palabra de Dios. Vamos a pedir la bendición. Querido Padre Dios, en esta hora nos disponemos a meditar en tu palabra. Tú que la diste, danos la sabiduría y el Espíritu Santo para entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Guíanos y bendícenos en Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 1. Un subtítulo que dice, el Señor llama a Samuel. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba. Hoy si miramos casi en todos los hogares mínimo hay una Biblia, algunos tienen 2, 3, pero la palabra de Dios escasea porque el tiempo no alcanza para Dios. El tiempo alcanza para las cosas que para nosotros son importantes, pero para Dios, que debería y debe ser lo más importante en nuestras vidas, el tiempo no nos alcanza. Y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice verso 2, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes que la lámpara de la casa de Dios fuese apagada, el Espíritu Santo iluminó la vida de Samuel. Y dice el verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo hacia Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová que había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y éste se levantó y vino a Elí. Y aquí que para qué me llamas. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve acuéstate, y si te llamares dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Dice el verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Aquí encontramos de cómo Dios, aunque él era el líder espiritual, Dios le aparece a Samuel que aún no conocía la voz de Dios, que aún no tenía la experiencia, que aún no tenía el liderazgo. Pero Dios desapreciado llamó a Samuel porque iba a ser el sucesor de Elí. Elí no había caminado en ese momento, no estaba caminando rectamente delante de Dios. Sus hijos no estaban viviendo una vida que honrara y glorificara a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que Dios no aprueba, pero Dios las tolera. Una de ellas, Dios soportó a Elí como el líder espiritual hasta que se levantara un sucesor que en este momento estaba siendo Samuel. Y hay ejemplos de ellos en la Biblia. Dios toleró al rey Saúl hasta que David, que había sido llamado para ser el sucesor, se formaba a los pies del Rey de Reyes, el Rey del Universo. En este capítulo, en estos cortos versículos, encontramos que el sol se estaba ocultando para Elí y sus hijos, que la voz de Dios se estaba cortando para Elí y su familia, pero que para Samuel estaba comenzando un nuevo día, que la luz de Dios comenzaba a salir para iluminar las tinieblas espirituales, para guiarlo por su senda de amor, que para Samuel estaba comenzando una experiencia directa, y qué bueno que Samuel comenzó escuchando la voz de Dios. Cuán diferente sería nuestra vida si cada día
al emprender nuestras labores, al emprender un negocio o al emprender una relación, aprendiésemos a escuchar la voz de Dios. Si cada día, como Samuel, le dijéramos, habla Señor, que tu siervo escuche. Y aprendiésemos a escuchar los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aprendiésemos a entender de que la vida es más fácil cuando aprendemos a obedecerle a Dios, cuando le damos un lugar en nuestra vida. Dice la palabra de Dios escaseaba. Pero mis apreciados, para Samuel la palabra de Dios no escaseó porque Samuel estuvo pronto para responder al llamado de Dios. Aunque Samuel no conocía la voz de Dios, 3 veces fue allí y dijo, habla, porque no conocía a Dios, pero ahora cuando conoció que era la palabra de Dios, le dijo, el Señor habla, tu siervo oye. Y es donde Dios se le aparece para presentar allí el propósito que tiene con su vida, el ideal de Dios para él. Que cada uno de nosotros aprendamos a depender siempre de Dios, a buscar a Dios. Dice que Samuel dormía cerca del arca de Jehová. En el arca estaba la ley de Dios. Es decir, la ley de Jehová estaba cerca del corazón de Samuel. Dios ha dejado los 10 mandamientos que para usted tal vez ha leído o no ha leído la Biblia, están en el libro de Éxodo capítulo 20, de 3 a 17. Esos 10 mandamientos, cuando nosotros comenzamos a guiar nuestra vida por ellos, cuando permitimos que ellos moldeen nuestro carácter, que son los 10 mandamientos un reflejo del carácter, de la norma de justicia que Dios tiene para cada uno de nosotros, nuestra vida es diferente. Cuando nosotros tratamos de vivir a la altura de esos principios, estamos tratando de vivir a la altura del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el Señor dice en su palabra que cuando nosotros aprendemos a escuchar y a obedecer y a amar su ley, esa será nuestra sabiduría. Esa será nuestra inteligencia. Entonces, aquí aprendemos de Elí. Elí orientó a Samuel para que viviera una experiencia con Dios. Entonces, cada día busquemos de Dios. Aprendamos a escuchar a Dios, la voz de Dios, y que sea Dios quien nos guíe. Y digámosle, Señor, habla, que tu siervo escuche. Que Dios le bendiga.